¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo creo que el tema de hoy es necesario. Es necesario hablarse y contestar varias preguntas. Bajo el suelo de cemento de una cocina ordinaria en Atizapán, la más común de todas las cocinas, no solamente había restos óseos, sino que también se escondía el mapa de una de las mentes más gélidas, más frías, más duras que pudimos en la historia criminal moderna. Para entender a Andrés Filomeno Mendoza, no basta con mirar sus manos de carnicero o su infancia llena de carencias, sino asomarse al abismo de su corteza prefrontal y darnos cuenta, y también al silencio de su lenguaje corporal, y darnos cuenta cómo la ciencia, la neurociencia, la sociedad y el horror parece que se entrelazan de una forma aterradora. Desde la neurobiología, la mente de un asesino serial como Mendoza no va a procesar el mundo como usted y como yo, como tú y como yo, mientras que una persona promedio, la amígdala que está usted viendo, se enciende ante el dolor ajeno, lo que hace es que se dispara una señal de empatía. Justamente los sujetos con esta psicopatía funcional, lo que ocurre es una desconexión crítica. Esto quiere decir que no van a experimentar el dolor como tú y yo. Si vemos que ahorita está llorando una persona, es muy probable que tú y yo queramos consolarla. Así nos caiga mal. En cambio, una persona que no es empática va a decir, perfecto, qué bueno, o no va a sentir. Estamos hablando de una hipofuncionalidad prefrontal. De hecho, los estudios de neuroimagen lo que dicen es que los asesinos organizados, la comunicación entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, que son el área de las decisiones, de la moral, pues el sistema límbico, que son las emociones, la corteza prefrontal, que es la parte racional, que es la parte de estrategia, de planeación, de pensamiento, es casi inexistente. Entonces, emociones y decisiones no están conectadas. Mendoza podría ser sin duda alguna o podría desmembrar un cuerpo con la misma calma con la que se corta una fruta, con la que se corta un pan, con la que se desgaja una naranja, para que nos demos una idea de lo peligroso. Y por otro lado, cada crimen, cada video grabado y cada trozo de piel preservado actuaba como una especie de disparo de dopamina en su núcleo accumbens. Era muchísimo el placer que sentía. Por otro lado, estamos viendo que la criminología define a este hombre, a este señor Filomeno Mendoza, Andrés Filomeno Mendoza, como un asesino sedentario organizado por excelencia. Y se le puede llamar así porque fueron 30 años de impunidad. No un año, no dos, no tres, 30 años. Convierte su casa, su hogar, su lugar seguro en un espacio de contención. No necesitaba cazar en callejones oscuros, él al contrario, traía el peligro a su propia mesa y esto le generaba una sensación de control. Ahora, no era un asesino impulsivo, él adoptaba dónde estaban, cuánto pesaban. Imagínate cuánto pesaban, las fechas, los nombres. Esto habla de una mente no solamente psicópata, sino también obsesiva. Era una persona que además era una forma de ejercer poder. Y esto desde el punto de vista criminológico se ha estudiado muchísimo, porque su forma de ejercer poder era era esa, controlar a las personas, matar a las personas y no ser simplemente un anciano jubilado. Y perdón que suspire, lo que pasa es que me asombra, vamos a encontrar en él una sonrisa falsa, porque para algunos parecía un abuelo bondadoso, pero la mirada, no, la sonrisa no era una sonrisa sincera. Al contrario, al ser capturado, ni siquiera hubo dilatación de las pupilas, no hubo nerviosismo, era una frialdad completa y absoluta para que nos demos una idea. Este señor, Andrés Filomeno Mendoza, nació en Oaxaca en 1947, es decir, yo estoy grabando este video a las 9:22 de la noche de un domingo 5 de octubre, 9:22 de la noche, domingo 5 de octubre, y este hombre inicia su vida en el Estado de México, exactamente en Atizapán de Zaragoza. Por eso es que se llama el caníbal de Atizapán. Y esto fue hace décadas, porque además él es carnicero. Y antes de ser carnicero, trabajó en un rastro donde lo que hace es perfeccionar sus conocimientos sobre cortes anatómicos, sobre desollamiento y una habilidad técnica que después se va a trasladar a sus crímenes y a los seres humanos. De su infancia se sabe poco desde el punto de vista que
que no se puede documentar como se quisiera, porque al final del día hay pocos registros, pero lo que sí se sabe es que la figura de la mujer, de acuerdo a lo que platica Fey Otrowski, que fue la especialista que lo vio, es que tenía muchas carencias y que tenía problemas con las figuras femeninas. Ahora, ¿cuál era el modus operandi? ¿Se acuerdan que platicamos del payaso? De Bozo el payaso. Bueno, pues resulta que este hombre era líder en su comunidad en Estados Unidos, pues de forma paralela, el caníbal de Atizapán era el presidente del consejo vecinal de su colonia, Lomas de San Miguel, es decir, era un vecino tremendamente destacado, ayudaba a los vecinos, gestionaba apoyos sociales y era visto como un hombre sumamente atento, sumamente trabajador. Eso es lo que recuerdan sus vecinos. Por otro lado, el modus operandi es que él elegía, y esto es muy importante, el modus operandi es que él elegía mujeres de su círculo cercano y las atraía a su casa para ofrecerles comida, préstamos o ayuda y nunca volvían a aparecer. La escena del crimen es en su casa, en la calle de Margaritas. Se le conoce como el laberinto del horror. De hecho, se conoce hoy esta casa como parte del turismo negro, para que nos demos una idea. Y debajo de su cocina y de sus habitaciones había fosas clandestinas. Era un hombre muy chaparro, es un hombre porque no ha muerto, de unos 60 de estatura, de complexión robusta. Y dicen los que saben que tenía, los que lo conocieron, que tenía una apariencia de abuelo inofensivo, que se veía hasta amable y tierno. Ahora, cuando tú ves los interrogatorios, parece ser que tiene una mirada absolutamente fría, carente de cualquier tipo de arrepentimiento, de cualquier tipo de dolor. Y los rasgos psicológicos, se habla de una personalidad no solamente narcisista, sino también sádica. De hecho, él filmaba sus crímenes, o sea, los grababa y llevaba una bitácora detallada, como les platicaba, con nombres, con fechas, con pesos de los restos, para que nos demos una idea. Y esto habla o lo que indica es una necesidad constante de recolectar, de recolectar trofeos. Cada víctima era un triunfo, cada víctima era un logro. Él llegó a declarar que mató entre 20 o 30 personas. O sea, no puede ser. Imagínate qué grado de frialdad, pero en su casa había más de 4.300 restos óseos. Y las pruebas de ADN identificaron al menos a 19 personas. Entonces, para recapitular, son 4.300 restos óseos. Él dice que mató a 20 o 30. Son 10 personas, o sea, para que nos demos una idea. Y ¿cometió canibalismo? Sí, sí cometió canibalismo. En algunas declaraciones hubo ambigüedad, pero las pruebas periciales y sus propias libretas confirmaron esto. Mendoza, de hecho, confirmó haber consumido parte de sus víctimas y haber regalado carne enchilada a sus vecinos, diciéndoles que era cecina de cerdo de sus viajes a Oaxaca. Y la caída de este hombre ocurrió el 14 de mayo del 2021 y no fue por un operativo brillante o sumamente sofisticado, sino que al sospechar de Andrés, el esposo, la esposa Reina González, irrumpe la casa y encuentra los restos de el esposo de la última víctima se llamaba Reina González, y el esposo sospechó de este hombre. Por cierto, tantitito les quiero decir que vamos a iniciar curso de lenguaje corporal y que vamos a iniciar curso de grafología, que va a ser un día a la semana y que va a durar 2 horas. Este curso va a ser un día a la semana, 2 horas. Va a haber uno de grafología, va a haber uno de lenguaje corporal, y yo le pido que me mande un WhatsApp o que me mande su letra al 55 65 79 98 13, y le quiero enseñar mi nuevo libro que se llama El lado oscuro de la mente humana, que trata justamente de la maldad en el cerebro, de cómo funciona. Lo encuentra usted en todas las librerías, en todas las plataformas digitales. Aquí está, por ejemplo, Analízate.
Está también Arregla tu vida con grafología. Usted encuentra absolutamente todos en Amazon. Le pido por favor que me mande un WhatsApp 55 65 79 98 13. 55 65 79 98 13. Y todos los libros los encuentra usted en Amazon. Están en Amazon, en Mercado Libre, en eBooks, en Audible, en todas las plataformas puede usted encontrar todos los libros de su servidora. Ahora sí, sigamos con el tema de Andrés Filomeno Mendoza, porque creo que lo más importante es lo que en criminología se le llama la máscara de la cordura, porque él mostraba una cara de totalmente diferente. Pero bueno, me quedé en cómo fue que lo encontraron. Resulta ser que el esposo de su última víctima, Reina González, sospecha y encuentra el cuerpo, los restos de su mujer sobre una mesa. Ahora, su rasgo principal es de una hiperadaptación social, es decir, este señor Andrés Filomeno Mendoza, Celis, era un hombre que parecía ser perfecto, era el buen vecino, era el hombre que no le negaba un favor a nadie, y esta fachada no solamente era un disfraz, sino una herramienta de caza, era el gancho, era la forma de captar. Pero no se nos olvide que tiene un trastorno que además se ha hablado muchísimo y en muchos lados, de personalidad antisocial y de sadismo. Posee una estructura personalidad sádica narcisista. El control era su motor. Él hacía estas cosas porque además él no solamente asesinaba, coleccionaba. La fragmentación de los cuerpos, el consumo de la carne, que se conoce como antropofagia. Y por otro lado, el enigma de su infancia. De hecho, lo único que se sabe es que tuvo un empleo en un rastro, pero no se sabe sobre sus relaciones familiares, más que eran sumamente carentes, sumamente que fue, vamos, la carencia, el desapego. Ahora, Reina no era una desconocida, era amiga entre dos grandes comillas, ¿verdad? Pero ella administraba un pequeño lugar de celulares y la fachada era de ser su amiga. Él llega, le dice que por favor le arregle el celular y de pronto le ayudaba hasta con mandados o transporte de mercancía. Y así es como se va ganando la confianza de esta señora. De hecho, otro de los pretextos que se dicen que fue es que le decía que él sabía cómo comprar mercancía más barata y Reina confió en el viejito que siempre se portaba bien y entró a la calle de Margaritas número 22, que es donde vivía este señor. Y entonces cuando Bruno llega a la casa de este señor Andrés, Bruno es el esposo porque lo rastrea con el GPS de la esposa. O sea, ven estas aplicaciones que tenemos en familias donde siempre saben dónde estás. Tenía una aplicación de estas y lo que hace es encontrar esta escena dantesca, por decirlo de alguna forma, de la crónica negra mexicana y bueno, seleccionaba con mujeres que conocía. Esto le permitía conocer rutinas, le permitía conocer vulnerabilidades y además le ejecutaba con cuchillos de carnicero. Él tenía toda la experiencia porque era carnicero. Hasta el día de hoy las investigaciones dicen que actuó solo, que no tuvo ningún cómplice, que al contrario, y hoy por hoy se encuentra en el penal de Tenango del Valle, que es uno de los 125 municipios del Estado de México. Él está segregado, él está aislado de la población en general. De hecho, su celda mide de 2 por 3 metros y él solamente tiene derecho a salir una hora a ver la luz del sol. Dicen que no tiene privilegios. Sin embargo, es un hombre que tiene múltiples sentencias de cadena perpetua. Se dice que tampoco tiene acceso a celulares, que tampoco tiene acceso a televisión y que él es el responsable total de la limpieza de su celda pequeña. Y a las 6 de la mañana se despierta a pasar lista. Debe estar de pie, uniformado, con su uniforme color caqui o naranja según el reglamento. Las actividades, dicen que él no realiza trabajos pesados. Es un hombre que hoy por hoy tiene 78 años, es un hombre que ya es muy grande. Y los reportes indican que es un hombre de muy pocas palabras, que es un hombre de expresión plana, lo que conocemos en lengua corporal como un aplanamiento facial. Ahora, de lo que se alimenta hoy en día es lo que se le conoce como el rancho. Es una dieta básica basada en frijoles,
en arroz, algún guiso o de carne de muy baja calidad, y hay quien dice que se duda de la frescura de estos alimentos. Él no puede elegir ni qué comer ni cuándo. Las porciones son muy medidas, se sirven en bandejas de plástico y se pasan por una ranura en la puerta. Por otro lado, es irónico y macabro pensar que el que elegía cortes específicos y al que le gustaba cortar personas, hoy no puede ni siquiera comer pedazos de carne entero. ¿Por qué? Porque come en caldo que se supone que es aguado y con tortillas frías. Bueno, el caldo de por sí es aguado, pero me refiero que se platica que no es una alimentación, y por supuesto dicen que no genera ningún problema con los custodios, que no tiene visitas. Esto me sorprendió muchísimo. No tiene visitas. Es una persona que no tiene visitas y que además sigue las órdenes al pie de la letra, tal y como aparentaba ser un vecino. Y me gustaría que viéramos su letra, que me hizo favor de mandármela mi productor Gerardo Blumerfield, que a mí me parece impresionante, porque esta que ven aquí, me dice mi productor: mira, te conseguí esta lista sin marcas de agua, que no la tiene nadie, ¿no? Aquí está. Aquí está, esta es la letra, que ustedes la van a ver en ampliaciones, y van a ver cómo hay empastes, cómo hay momentos donde parece que hay derrames de tinta. Claro que tiene una personalidad obsesiva. La letra va hacia abajo, por lo tanto sí tiene tendencia a la depresión. Noten cómo pone perfectamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una persona que es absolutamente controladora. Es una persona que además, fíjate, edad 28 años, vive y pone cabeza 4.500 kilos, páncreas, hígado, corazón, cada pierna, pesa, costilla. Este es el diario donde él tenía 4 kilos 500 gramos pesaba la cabeza de esta persona que él mató a los 28 años. Esto es el 17 de diciembre de 1994. La letra va hacia abajo, sí habla de un perfil depresivo, una persona concreta, una persona que además es perfectamente estructurada, perfectamente consciente. Niños, perfectamente consciente de la realidad, y una persona que además, sí, la capacidad de adaptación me queda claro, una persona que para tener tan poca instrucción tiene una excelente, la letra es totalmente legible, una persona que tiene un gran complejo de inferioridad, una persona que necesita de tener orden, de tener estructura, muy bueno para las matemáticas, muy bueno para los números, pero no es una persona sensible. De hecho, hay muy pocas partes curvas dentro de la firma. Yo siempre pensé, antes de estudiar de fondo estos temas, miren, aquí está El lado oscuro a la mente humana, que es mi nuevo libro, que está en todas las librerías, que está en todas las plataformas digitales. Aquí está, es un libro que habla de maldad, que habla de psicopatía, que habla de todo esto que resulta tan ruin, y que creo que vale la pena, porque el mundo está lleno a veces más de maldad que de este lado bueno. Ahora, el asesino serial, este término fue acuñado por Robert Ressler del FBI. Esto fue en los años 70. Antes en México se les nombraba monstruos o chacales. Y como antes no había base de datos, o sea, dicen que es un mito la inexistencia de asesinos seriales en México. Lo que pasa es que antes no había las bases de datos o datos de ADN como ahora, o huellas digitales que fueran digitalizadas y compartidas, ¿no? Huellas dactilares que fueran digitalizadas. Por otro lado, se considera que el primer registro de asesinos seriales en México fue a finales del siglo XIX, o sea, estamos hablando del Porfiriato, y fue Francisco Guerrero, que se le conocía el chalequero, que es el primer registro. Y este señor, dicen que era un asesino misógino, porque sus víctimas eran mujeres. Es más, ni siquiera hacía esto por dinero, hacía esto por control, por superioridad, como la mayoría lo son. Y a diferencia del Jack, el destripador, él no se ocultaba, él lo decía abiertamente, pero como el sistema judicial en aquel entonces era tan precario, pues tardaron años en detenerlo. Luego vino Juana Barraza en el 2002 al 2006, y la policía no buscaba una mujer, el perfilador creía que era un hombre vestido de mujer, siendo esto probablemente hasta un fetiche, y Juana actuaba aparentemente por el profundo resentimiento a su mamá. De hecho, aquí
Aquí hablamos un poco de la Mataviejitas, que es uno de los temas, bueno, también de Yolanda Saldívar, de Juana Barraza, que fue condenada a 759 años de prisión, pero solo le pudieron confirmar 16 gracias a la relación de evidencias y de ADN. Ella nació en Hidalgo y la historia que ella cuenta es terrible, porque su mamá la vendió a los 13 años con un hombre de nombre José Lugo, pero ya hablaremos, y si no, aquí está en el lado oscuro de la mente humana toda la historia de la Mataviejitas. Está también Raúl Ociel Marroquín, que se le conoce como el sádico. Ahora, yo sí creo que en México desafortunadamente no hay registros. Sin embargo, me parece que hoy por hoy las redes sociales, y me parece que la respuesta es muy compleja, porque por un lado creo que el narcisismo digital permite que estas personas pues se sientan importantes. No dudes tú que personas muy malas que hoy por hoy tienen el ojo público encima se sientan más relevantes. Las búsquedas de las víctimas. Un depredador no necesariamente tiene que salir y matarte físicamente, puede matar tu reputación, puede matar tu imagen, puede difamarte, puede acabar con tu vida social, porque los linchamientos mediáticos parecen ser la nueva Inquisición. Y por otro lado, me parece que este consumo excesivo de true crime hace que se glorifique a este tipo de personas. Entonces creo que valdría la pena reflexionar y sobre todo tratar de nosotros, pues reflexionar sobre qué está sucediendo con el tejido social, porque al menos a Andrés Filomeno Mendoza esta máscara de la normalidad le funcionó perfectamente. Si no hubiera sido por la intervención directa de un particular, no estaríamos hablando de él ahorita, seguramente no habría pasado nada. Yo mientras, si gusta usted estudiar grafología o lenguaje corporal, mándeme por favor un WhatsApp al 55 65 79 98 13. Ay, me extendí muchísimo, llevo 20 minutos 46. Véngase al Grafocafé por favor, aquí en la Colonia Condesa, Campeche 228.